Te doy la palabra. Está muteada. Sí, gracias, senadora Durango. Bueno, la pregunta del senador Tayana y de la senadora Almirón, la primera pregunta, tienen en común, el hecho de que nos preguntamos a qué se debe el tema de los embarazos infantiles. Bueno, primero tengamos en claro que la ilegalidad del aborto voluntario tiñe de criminalidad todo el sistema y hace que mucha gente no acuda al sistema de salud, o el sistema de salud le niegue las interrupciones del embarazo por distintos motivos, ¿no? Por otro lado, no hay datos desagregados por edad. Nosotros podemos conocer los partos de niñas menores de 15, de 10 a 14, pero no los embarazos. O sea que no sabemos en muchos casos cómo se resuelve. Por otro lado, en algunas provincias, en varias, no se aplica el protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación ya preparó para estos casos, ¿no? Para los casos de ILE. Se obstaculiza en muchas provincias la educación sexual integral y otro tema que hace como de mancha de aceite es el tema del alto grado de impunidad del abuso sexual infantil que supera el 98%. En cuanto a cuáles son los factores, decía el doctor Tayana, creo que está relacionado con esto que acabamos de hablar, pero ahí quiero decir, senador, que no creamos que estos casos que aparecen en las estadísticas son todos los casos de embarazos infantiles forzados, porque como abogada y haber trabajado tantos años en abuso sexual infantil, he visto casos de todas las clases sociales, desde jueces de doble apellido que viven en San Isidro o en Barrio Norte, hasta psiquiatras, profesionales de todo tipo, empresarios, diputados en el Chaco. ¿Cuál es la diferencia? No van a los hospitales, se resuelve de acuerdo a los recursos que tienen, ¿no? Pero no creamos que es solo en los sectores rurales, indígenas, etc. El otro factor que me parece que hay que analizar es que cuando hicimos talleres en Formosa, Chaco y Misiones, y preguntábamos, fue un trabajo con adolescentes, preguntábamos si iban a los servicios de salud adolescentes, nos decían, ¿cómo vamos a ir si es el único en nuestro pueblo, nos conocen a todos, y cuando hemos ido a pedir anticonceptivo nos dijeron, ¿cómo? ¿Vos ya estás de novia? Pero si solo tenés 14 años, y tu mamá sabe, tus padres lo saben, la falta de confidencialidad de estos servicios de salud sexual y procreación responsable hace que la adolescencia no se acerque a estos sectores. Agreguémosle la falta de educación sexual y ahí tenemos un combo gigantesco, porque mucha de esta gente que ahora está pidiendo educación sexual, negándose o poniéndola como alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo, es la que se opuso en muchísimas provincias a que realmente se implemente la ley de educación sexual. En cuanto al tema de si es tortura, sí, yo entiendo, no solo yo lo entiendo, sino que se entiende que el embarazo forzado es tortura, al igual que la maternidad forzada, y se agravan cuando es infantil. ¿Por qué es tortura? Para que haya tortura se requieren 3 elementos. Primero, la imposición en forma intencionada de dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Segundo, infligida por un funcionario público que esté directa o indirectamente involucrado. Tercera, con un propósito específico. Los 3 aspectos se cumplen acá. Y quiero comentarles que el sufrimiento de una niña que está pidiendo una interrupción del embarazo y no se lo otorgan, acordémonos del caso Lucía en Tucumán, que dijo, quiero que me saquen esta cosa que el viejo me puso aquí, ¿sí? Ahí hay mucho sufrimiento, y si le impedimos que resuelva su problema, esa niña va a seguir sufriendo. Entonces hay una imposición de sufrimiento. Si llega al parto, el sufrimiento también va a ser físico, ya sabemos todos los riesgos que trae.
lo hacen funcionarios públicos que trabajan en el ministerio, en los ministerios, en los hospitales públicos. Y el propósito específico es garantizar el mandato patriarcal de que seamos madres, pase lo que pase. Estamos obligadas a la maternidad. Por último, me preguntaban, ¿qué pasa con las niñas después? Hemos hecho seguimiento de algunos casos. En el caso Mainumbi, que fue un caso que llevamos a la Comisión Interamericana pidiendo medidas cautelares en Paraguay, la niña de 10 años que quedó embarazada y parió a los 11, no quería saber nada ni de tener a la criatura en los brazos. La criatura nacida estaba a cargo de la abuela, ¿sí? El padre preso no se hacía cargo, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Entonces se recarga las tareas de cuidado en las otras mujeres de la familia, ¿no? En un caso de una niña de Misiones que tenía 14 años y todo el mundo la rodeó y le prometió subsidio, vivienda, pañales para que tuviera al bebé, cuando tuvo el parto, quedó a cargo de la madre también y de la abuela, y esta niña ya no recibió ayuda de ningún tipo. Entonces estaban en extrema pobreza con un miembro más para alimentar. Y ella rechazando a esa criatura que la había convertido en adulta y que le impedía tener la misma vida social con sus pares, porque las madres de otras amigas no querían que se juntaran con ella porque pensaban que las iba a contaminar, que esa niña había pecado, porque estamos en una cultura que tira toda la culpa en las niñas. Creo que contesté. Y me preguntaron también cuáles eran las consecuencias diferentes entre si el embarazo es producido por un abuso sexual hecho por extraños y un abuso sexual incestuoso. El tema es que cuando el abuso lo produce un extraño, en general la familia se une para proteger a la niña y hemos visto, por lo menos acá en Rosario, casos de linchamiento, quema de la casa del abusador, ¿sí? Y ayudan a la niña a que vaya resolviendo su problema según lo que ella decida. Pero cuando el abuso sexual es incestuoso, como en el caso que llevamos ante el comité de la CEDAW, SER contra Argentina, en el caso de Reconquista, donde el padre abusó de las 4 hijas sucesivamente, el problema es cuál es el rol que tiene el abusador dentro de la familia. Porque si ese abusador es el principal proveedor del hogar, pueden pasar muchas cosas, que la familia no le crea, que se divida, que la niña sea expulsada del hogar, como estudió la antropóloga brasileña Heleyensa Fiotti, que se dedicó al estudio de familias incestuosas en San Pablo. El 52 casos la niña habían ido a la calle. La niña puede ser expulsada, a las niñas no se le cree. En el caso que tuvimos en Reconquista, que ya el Estado terminó de reparar, las niñas se tuvieron que ir de la casa, las que se animaron a denunciar. Entonces, y la otra consecuencia de salud pública, los embarazos se mantienen en secreto por más tiempo y esos son muchos de los embarazos de segundo trimestre que llegan a los hospitales, 5 o 6 meses. ¿Sí? Creo que contesté. Muy bien, muchas gracias, doctora Chiarotti. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora